Qué hermoso. A veces cuando hay una manifestación especial, Dios es un Dios presente. Dios es un Dios que está en todo lugar y en todo momento. Pero hay momentos que se hace sentir esa presencia de una forma tan especial como pasó ahora en esta mañana. Dios es bueno. Aleluya. Y a veces nos sentimos así cuando esta presencia nos inunda como que no queremos cortar ese momento. Como queremos seguir sintiendo esto tan lindo que se siente cuando estamos en la presencia del Señor. Pero vamos a bajar y a introducirnos en la palabra de Dios. Sin duda, estamos viviendo en una hora decisiva y es un tiempo difícil, es un tiempo duro, es muy triste el tiempo que está viviendo la humanidad. Y aunque queremos llenarlo de momentos alegres y vamos al internet y miramos algunos videos que nos hacen reír, es porque quizás queremos mitigar un poco el momento difícil que nos toca vivir. Y es porque queremos alegrar un poco nuestra alma para no sentir el dolor del peso de la situación que estamos viviendo. Pero como le decía hace un rato, Dios es nuestro lugar de refugio. Él es nuestro lugar de seguridad. Y cuando venimos delante de Él y cuando estamos en la presencia de Dios, es cuando el temor se desvanece, es cuando las preocupaciones se caen. Porque cuando empezamos a sentir dentro nuestro que Dios es más grande que aún la situación que estamos viviendo, empezamos a sentir paz, empezamos a sentir alivio, porque cuando venimos delante de su presencia, Dios en nuestro interior se va haciendo más grande que cualquier problema, que cualquier situación que nos toque vivir. Gracias, Señor. Estamos viviendo en un tiempo difícil y estamos a las puertas de un cambio, porque evidentemente después de esta pandemia va a haber un antes y va a haber un después. Va a haber seguramente muchos cambios. Entonces es importante saber cómo vamos a tomar esta nueva etapa, porque de esto vamos a salir. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a haber aprendido? ¿Vamos a aprender la lección? ¿La humanidad aprenderá la lección o seguirá de la misma manera? ¿Verdad? Nosotros como iglesia de Dios tenemos que marcar la diferencia. Y también tenemos que aprender en medio de esta situación. ¿Qué es lo que Dios tiene para decirnos? Siempre que ha habido tiempos como este, nos encontramos frente a una oportunidad de cambio. La humanidad ahora entera tiene una oportunidad de cambio, de hacer las cosas bien. La oportunidad de cambio está en nosotros, sea que escojamos lo bueno o que escojamos lo malo. Esta situación es una oportunidad para restaurar cosas que estaban mal. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte como iglesia de Dios, como cristianos. Entonces yo estaba comparando, le puse como título En el vientre del pez, haciendo una comparación con lo que se está viviendo. Estamos como cuando estuvo Jonás en el vientre del pez. Entonces vamos a leer, es una palabra muy, muy conocida, pero cuando uno la aplica al tiempo real puede
sacar diferentes enseñanzas. Dice la palabra de Dios en Jonás 1:1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Bueno, acá hay una palabra, le dice primero, levántate. Quiere decir que estaba acostado o sentado, pero Dios le dice, levántate, ponte en acción. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es evidente que en estos últimos tiempos que hemos vivido antes de que esta pandemia se desarrolle, y bueno, y seguramente continúa, la maldad se había multiplicado como en el tiempo de Nínive, a lo largo de toda la tierra. Y acá dice que la maldad había subido delante de Dios. A veces queremos escuchar solo lo bueno de lo que Dios nos dice. A veces no queremos escuchar los malos. A veces queremos que Dios sea un Dios según lo que a mí me gusta. Que no me incomode, que me diga solo lo lindo. Pero acá dice que Dios estaba atento a la maldad que había en el mundo, en esa ciudad, específicamente en Nínive. La maldad que se ha multiplicado en estos días ha subido y sigue subiendo delante de Dios. Y Dios no es ajeno a la maldad. Y porque no es ajeno a la maldad, Dios había dispuesto un llamado de atención, porque la voluntad de Dios y el deseo de Dios siempre es reconciliar, siempre es salvar, siempre es restaurar, siempre es rescatar. Aún sabiendo que una ciudad estaba en maldad y que lo que se cometía en esa ciudad era maldad de día y maldad de noche, Dios no envió la destrucción, porque quería enviarles una oportunidad de arrepentimiento. Y Dios llamó a Jonás y le dijo, ve y anuncia que va a venir destrucción por causa de la maldad que ellos están cometiendo. Lamentablemente esos son los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos de maldad. Y nosotros pensamos que algo como lo que está pasando nunca lo íbamos a pasar o lo iban a pasar las generaciones futuras, porque eran cosas que solamente veíamos en la película. Pero está pasando ahora. Y sabemos que Dios no desea el mal para nadie. Esto es una consecuencia de la maldad del hombre. No es el deseo de Dios. Pero en el caso de Nínive, Dios le había dado un tiempo a esa ciudad para que se arrepienta. Pero aquí el que tenía la voz para dar el mensaje no quiso ir. Dice que esa maldad había subido y como respuesta a esa maldad Dios dijo, bueno, les voy a dar una oportunidad. Y voy a enviar un mensajero. Nosotros como iglesia somos mensajeros y portavoces de Dios. Y tenemos que ir con el mensaje que Dios nos trae. Pero a veces la gente solo quiere escuchar un mensaje lindo. Nadie quiere que le digan, te voy a destruir. ¿Verdad? Pero ¿quién ve? La gente a veces ve mal las cosas, ve como, oh, ok, una advertencia, pero ¿quién es este para venir a decirme lo que sí tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? Cuando en realidad tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y Jonás sabía que no era una tarea fácil la que Dios le ponía enfrente. Entonces dijo, Jonás, ¿qué dice? En vez de levantarse e ir a Nínive, dice que se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Y a veces eso hace la humanidad, quiere huir de la presencia de Dios, porque no quiere obedecerle, porque no quiere hacer lo que Dios quiere.
quiere vivir su propia vida a su manera y tomar lo bueno solamente y las responsabilidades, no. Y eso le pasa a la humanidad. ¿Qué ha pasado? Uno ve cómo la naturaleza está gimiendo por causa de cómo la hemos maltratado a la tierra. Cómo las especies se han ido extinguiendo porque el ser humano en su maldad y en multiplicar su maldad, en vez de cuidar lo que Dios le dio, la preciosa naturaleza que Dios nos dio, la vamos destruyendo año tras año, día por día, hasta que el aire se nos estaba haciendo pesado, hasta que las ciudades, los aires de las ciudades se pusieron tan densas y tan contaminadas. Y nosotros, hablo como humanidad, haciendo una reflexión como humanidad, nosotros en vez de colaborar, hacemos caso omiso de las cosas tan grandes que estaban pasando. Ahora nos hemos hecho más conscientes a causa de este virus, pero la contaminación estaba matando más gente. El estrés, la continua carrera de ver qué hago con mi vida o cuánto más dinero gano, cuánta más riqueza tengo, cuántas más pertenencias tengo, cuántos más viajes de placer hago, cuántas vacaciones más tengo, cuánta tecnología nueva me compro. Nos enfocamos tanto, sigo hablando como humanidad, ¿verdad? En esas cosas, en vez de enfocarnos qué podemos hacer para mejorar nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer para mejorar al que está al lado mío? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos unos a otros? Y a veces hemos creado ciertas cosas como seres humanos que en vez de unirnos nos dividían. Y ahora estamos todos en la misma condición. Cualquiera puede contagiarse. Cualquiera puede adquirir la enfermedad. Cualquiera. Nosotros creemos que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos libra y hacemos nuestra parte para cuidarnos. Pero ahora estamos en el mismo nivel. Y es que siempre estuvimos en el mismo nivel, nada más que en nuestra mente a veces deseamos tanto superar a los demás cuando Dios quiere que en realidad nos superemos, pero con el deseo sano de que el de al lado se supere juntamente conmigo y que todos crezcamos día a día, amén, sin mezquindades. Pero lamentablemente la maldad fue en aumento y el que tenía el mensaje para traer el mensaje dijo no, esta es una tarea difícil, mejor yo hago las cosas yo. Y fíjense una cosa, si Dios le habló a Jonás es porque Dios tenía una relación con Jonás. Quiere decir que él estaba en comunicación con Dios, él estaba en contacto con Dios. Él lo escuchaba, pero él decidió desobedecerle. Él decidió no hacer lo que Dios le dijo, hacer lo que él quería hacer. Y quiso huir delante de la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice el Salmo 139, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos y estás tú. Si en el cielo hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y qué hermoso es saber que a donde quiera que vayamos, Dios está. No podemos huir. No podemos huir, pero para Jonás esto no era bueno. Él quería huir. Y él quería huir lejos de la presencia de Dios. Por causa de que se le había puesto un peso sobre sus hombros, un peso de responsabilidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. Tenía una misión para su vida. No podemos perder nuestra misión y nuestro propósito porque pensemos que es una carga. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y sí es verdad que a veces va a ser difícil. A veces hay cosas que no son tan sencillas. Aunque dice que cuando nosotros estamos en el Señor, nuestra carga es ligera, nuestro yugo es fácil. Porque cuando nos metemos con Dios, entonces cualquier responsabilidad que tengamos que desarrollar
la hacemos con gozo y con alegría. Entonces dice que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Él tuvo la oportunidad de decidir. Entonces yo pongo esta reflexión en nosotros, en el que nos estás escuchando. ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? Nosotros vamos a tener que decidir. ¿Vamos a seguir viviendo como vivíamos o qué vamos a aprender de esta situación para vivir mejor? ¿Aprenderá la humanidad? Si toda la humanidad no aprende, que por lo menos nosotros podamos alcanzar a un gran grupo que sí aprenda y que elija honrar a Dios y que elija no huir, sino acercarse a la presencia de Dios para hacer lo que Dios le manda, para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Jonás habría hablado muchas veces con Dios. Y nosotros hablamos con Dios y a veces abrimos nuestro oído porque queremos escuchar. A ver qué Dios nos dice acerca de nuestro futuro. ¿Verdad? En vez de buscar adivino, queremos buscar a ver si algún profeta o predicador nos anuncia algo bueno que va a pasar mañana en mi vida. Qué bueno Dios me tiene. Pero no queremos que nos digan, bueno, esto es lo que tenés que hacer. No te gusta, pero tenés que hacerlo. Queremos recibir todo lo lindo, lo bueno, lo precioso, que es verdad, que está escrito para nosotros, sus promesas, lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Es verdad, pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar qué es lo que el Señor está demandando de nosotros en este tiempo. ¿Qué es la parte que nos toca a nosotros? Él quería huir. A veces nos pasa así. Nosotros a veces queremos huir porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. O porque no queremos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Hacemos planes separados de Dios. Dice que él quería irse lejos. Pero él sabía que no podía esconderse de la presencia de Dios. Él sabía que no importaba cuánto pagara el pasaje para irse en la nave, él no podía esconderse de la presencia de Dios. Él no quiso asumir el reto de lo que Dios tenía preparado para él. Pero ¿a dónde huiremos de la presencia de Dios? Si no hay otro lugar más seguro. Y mientras estamos cumpliendo el propósito de Dios, Él nos cubre bajo la sombra de sus alas. Pero si nosotros elegimos apartarnos de Él, si nosotros elegimos hacer lo que nosotros queremos, ¿cómo le vamos a reclamar y decir, Dios mío, ¿dónde estás en medio de esta situación? Dios, ahí te fuiste solito. Tú decidiste separarte de mí. Tú decidiste alejarte de mí. Y decidiste hacer lo que vos querías cuando lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien y para el bien de otros. En su desobediencia, Jonás casi arrastra con muchos otros. Una ciudad entera se podría haber perdido y todos los que estaban en la barca. Porque a veces el separarnos de Dios afecta no solo nuestras vidas, sino la vida de los que nos rodean. Tenemos la oportunidad de elegir lo bueno y elegimos lo que es menos. Tenemos la oportunidad de caminar con Dios, pero elegimos caminar separados. Yo sé que alguien está escuchando esta palabra y alguien está entendiendo en esta hora que está necesitando acercarse a Dios, volver a Él, volver a sus caminos, agarrarse con más fuerza que nunca, porque es que los brazos de Dios siguen extendidos sobre tu vida para restaurarte, para volver a encaminarte, para bendecir tus hijos, tu familia, tu casa. Entonces dice que Jonás, volvamos a Jonás, dice que él se levantó y huyó de la presencia de Dios
y descendió a Jope, o sea, pasó por diferentes ciudades, o sea que decididamente él decidió apartarse de Dios, insistentemente, hasta que encontró una nave que partía para Tarse y pagó su pasaje y entró en la nave para irse lejos de la presencia de Dios. Pero dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el gran viento en el mar? Dios. Dios hizo levantar. ¿Por qué Dios mandó esa tormenta? ¿Era porque Dios quería destruir a Jonás y a la nave? No. Era porque Dios sabía que necesitaba llevar al límite a Jonás para que hiciera lo que él le pidió, porque sabía que él era el instrumento de Dios escogida para salvar esa ciudad. A otros no iban a escucharlo a Jonás porque estaba decidido que él iba a ser el portavoz para ese lugar. Era el propósito. Se levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pensó que se iba a partir la nave en dos. ¿Y saben lo que hacía Jonás? Mientras los vientos soplaban, mientras la tormenta asediaba esa nave, mientras esa tormenta estaba dando con fuerza y estaban a punto de perecer, Jonás dormía. ¿Por qué? Porque cuando huimos de Dios nos sentimos vacíos, nos empezamos a deprimir, porque no estamos haciendo el propósito, no estamos encausados, no estamos enfocados, no estamos haciendo la tarea que se supone que hagamos. Y entonces nos ponemos ociosos. Y dormir es una forma, no sé si ustedes saben, pero las personas que sufren de depresión tratan de dormir. O duermen muchas horas porque es una forma de que su mente no está ocupada en su problema. De que no está ocupada en la preocupación y de no estar con dolor, con angustia. Entonces Jonás estaba durmiendo. Él dormía mientras estaba la tempestad. Y Jonás se despertó. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su propio Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Lo mismo que Dios le había dicho, le dijo el patrón de la nave: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo quiero que se imaginen la situación. Están en la nave, los vientos soplan con fuerza, están sacando agua de la nave. Seguramente están sacando con baldes agua porque por lo que dice aquí que habían tratado de sacar el peso de los enseres y de las cosas que había en la nave. Agua estaba entrando y el peso estaba haciendo que la nave se hundiera hasta casi partirse. Ellos estaban sacando agua, todos trabajando y Jonás durmiendo. Y va el patrón y le dice: levántate, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Pero aún así Jonás se quedó callado. No dijo nada. Él no dijo que quizás será por causa de él que todos se iban a morir. Por causa de su desobediencia, todas esas personas iban a pasar un naufragio y probablemente todas iban a morir en medio de esa tormenta. Pero él se quedó callado. Él no les confesó. Pero esa tormenta Dios la había enviado porque Dios no quería que se pierda esa palabra. Dios no quería que se pierda la ciudad de Nínive.
y tenía que hacerlo reaccionar. Y así a veces nos pasa, nos queremos separar de la presencia de Dios y pasamos por situaciones difíciles porque Dios te ama tanto que quiere llamar tu atención y quiere que te vuelvas a Él. Entonces a veces decimos, ¿por qué esta situación que tenemos que vivir? Pero es que a veces necesitan que te sacudan. Y no es porque no te amen, es todo lo contrario, es que te ama y no quiere que te pierdas. Es que estás haciendo, dormilón. Despertate. Hay un Dios que te ama y que no ha cesado de tenerte en cuenta para que cumplas el propósito para el que te ha llamado desde el vientre de tu madre. No murió el propósito aunque estés en medio del barco y de la tormenta. El propósito sigue y vas a hacer lo que Dios te mandó que hagas, aunque no te guste. Es que te ama tanto que envía la tormenta y dice que ahí ya lo habían despertado. Ella estaba despierta. Dice que cada uno a su compañero dice, venid y echemos suerte. Como él no dijo nada y se quedó calladito con su pecado y con su desobediencia y no quiso confesar, Dios tuvo que confrontarlo. Dice, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Jonás, ¿por qué nos vino este mal? ¿Qué es lo que pasa, Jonás? Acá la suerte cayeron sobre vos. ¿Por qué no vino este mal? ¿Por qué este mal está? ¿Qué oficio tienes? ¿De qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. No pudo él seguir callando ante la confrontación. A veces Dios nos confronta y a veces envía hasta impíos para confrontarnos. A veces viene alguien y nos dice algo y decimos, uy, tiene razón. Alguien nos dice, uy, estás haciendo mal esto. Ups, tiene razón, uy, sí. Y a veces tenemos temor a la confrontación. A veces nosotros no queremos confrontar a alguien para que no cause, ay no, que si no se enoje, que si se siente mal. Pero a veces es necesario confrontar, porque cuando amas a alguien no vas a dejar que esa persona sufra por causa de ese error. Como cuando uno le dice a un niño, no toques eso, que está caliente. No toques eso, te vas a quemar. Y el niño sigue insistiendo, hasta que fue y se quemó. Y ahí tenemos que salir a socorrerlos igual, porque los amamos, ¿verdad? Se quemó, pero igual vamos a ir a socorrerlo. A lo mejor le damos así en la cabeza y decimos, cabezón, te dije que no lo tocara. Pero cuando amas a alguien, querés evitarle el sufrimiento y a veces lleva una confrontación. Ellos estaban confrontándolo porque su propio pellejo estaba en peligro. Entonces, dijo, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En ese momento él empezó a recapacitar. Y él no dejó de confesar que él temía al único Dios verdadero. Evidentemente estos hombres no conocían a Dios y porque dicen que cada uno estaba clamando a sus propios dioses. Pero él declaró, ahí ya no se cayó y declaró, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces esos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él confesó el nombre de Dios, él confesó al Señor, y dice que él después respondió, tomadme y echarme en el mar. El mar se os aquietará,
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás estaba consciente que su desobediencia había causado que Dios trajera esa tormenta. Él sabía que por haber desobedecido podía perjudicar la vida de personas que no tenían nada que ver. Pero aún en medio de esa situación, él empezó poquito a poquito a bajar, a decir, ok, yo reconozco que esto es mi culpa. Entonces le dijo, tomadme y echadme en el mar y se os quietará. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Se ve que estos hombres eran temerosos también, porque dice que ellos enseguida, no fue que agarraron y lo echaron enseguida al mar. Ellos trataron de mover la nave hacia la tierra, trataron de traerla y no pudieron. Entonces dice que se iba embraveciendo el mar más, entonces dice que ahí ellos clamaron a Jehová. Aún en medio de la desobediencia de Jonás, Dios pudo testificarle a todos los que estaban en ese navío acerca del Señor. Aún ahí, y aunque no estaba su vida completamente bien, porque había estado en desobediencia, no estaba haciendo lo que Dios le mandó, Dios lo usó como un instrumento para que todos los que estaban ahí conocieran el poder, la maravilla, la grandeza de Dios y pudieran volverse a Dios y ver cómo Dios responde cuando alguien clama. Porque dice que ellos clamaron a Dios y le dijeron, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron ellos, aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, hicieron votos. Ellos conocieron a Dios, tuvieron temor a Dios y todavía no se había calmado la tormenta. Ni habían temido, ni habían echado a Jonás al mar y se hicieron votos, hicieron compromiso con Dios. Aún en medio de esa situación, Dios sigue usando. A veces no estamos tan bien. A veces tenemos áreas en nuestra vida en que no estamos siendo completamente obedientes, pero aún Dios en su misericordia nos usa como un instrumento para que proclamemos su nombre y otros alcancen bendición. Pero si nuestra boca se queda callada, no podemos alcanzar a otros. Tenemos que alcanzarlo testificando de la grandeza y el poder de Dios y reconociendo nuestra falta. Jonás reconoció su falta, testificó de Dios y ellos conocieron a Dios y alcanzaron la salvación en ese momento. Dice que ellos lo tomaron, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y ellos temieron a Dios, hicieron votos. Pero Dios había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Dios había preparado un pez y Jonás diría, bueno, acá ya está. Desobedecí a Dios, me salvé de la tormenta, pero ahora estoy en el vientre del pez. Y estar en el vientre del pez significa estar en un problema a causa de nuestra maldad o de nuestra desobediencia. Y así muchos están en este momento, en medio de esta situación difícil que estamos atravesando, que es como estar en el vientre del pez. Dice que Jonás estuvo allí 3 días y 3 noches en el vientre del pez. A veces lo leemos, ¿verdad? Pero lo leemos así rapidito y de paso. Pero nos podemos imaginar qué es estar dentro del vientre del pez. Yo trataba de pensar, ¿verdad? ¿Qué pasaría por la mente de Jonás en ese momento?
En el vientre del pez no tendría oxígeno, le faltaría el oxígeno y trataría de asomar para agarrar un poco de oxígeno cada vez que el animal respiraba. En el vientre del pez se sentiría amoratado, apretado, se sentiría angustiado porque estaba en un lugar de oscuridad. Y así en este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente que está como estaba Jonás en el vientre del pez. Estaba ahí por causa de los propios errores y estaba sufriendo una necesidad, un dolor. No podemos, yo creo que no me alcanza la mente imaginarme esos 3 días de agonía. Le faltaría el aire, quizás sus pulmones de a rato se llenarían de agua, oliendo toda la pestilencia, los ácidos, todo lo que estaba ahí en el estómago del pez. No tenía su cafecito caliente, no tenía su mantita preferida, no tenía WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ni... No había luz. Tenía que hacer sus necesidades ahí mismo. No comía por 3 días. Yo supongo que en algún momento habrá dicho, algo de agua, necesito. No podía ver, no podía oír. Había dejado a su amigo, pero ¿sabes una cosa? Su amigo no lo había dejado a él. Aún Dios estaba escuchando a ver si su hijo se volvía nuevamente a él. Y dice que Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ha sido una oración en el medio de la angustia, en el medio de la depresión, en el medio del dolor, en el medio de no tener aire, en el medio de ese olor que habría o fétido alrededor de él. Ahí en un momento no era un, ay Dios mío, yo te pido. No, era un clamor de lo profundo del corazón. Y sabemos, porque aquí no dice si él pudo abrir su boca y expresar ese clamor. Pero es que a veces hay clamor del corazón que ni siquiera podemos expresarlo. Pero aún así Dios los escucha. Y dice que ahí en el vientre del pez, donde estaba metido por su propia desobediencia, por su propio pecado, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó, quizás con el último aliento de su corazón, él clamó a Dios. Por eso cuando nosotros oramos por los demás, confiamos que hay algo sobrenatural que alcanza. Quizás hay enfermos con respiradores que no puedan levantar su voz, pero ahí está Dios escuchando su corazón y teniendo misericordia, aun si en el último momento se vuelven a mí. Dios lo recibe en su seno. Dice que Jonás clamó desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol, desde el seno de la muerte clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dije yo, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Dios, él se sentía muerto, casi muerto. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó el pez y vomitó a Jonás en tierra. Estamos pasando una temporada en la que estamos en ese momento de angustia.
Mucha gente está en momentos de tristeza, mucha gente está en estrés, está en angustia, está con temores. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de qué va a pasar después de esto? ¿Cómo voy a sobrevivir esto? Pero Dios aún tiene una palabra de esperanza. Hay un punto de partida, porque el pez te va a vomitar en tierra seca. Y vas a poder recomenzar. Vas a poder recomenzar con el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú lo decides, si tú quieres. Dios lo llevó al punto de partida. Cuando Jonás clamó delante de Dios, Dios escuchó su voz y produjo que el pez lo vomite en tierra. Y seguramente él estaba sin fuerza, él estaba desfallecido, él estaba casi sin ánimo, pero celebró a Dios y alabó a Dios, porque lo había escuchado aún en el momento más desolador. Y para muchos este es el momento más angustiante y más desolador que están pasando. Pero quiero decirte que viene un momento donde vas a poder pararte firme de nuevo y donde va a ser tu responsabilidad decir, me acerqué solamente a Dios en la angustia, pero ahora vuelvo a mi compromiso. No te quiero sacar de mi vida. ¿Qué vas a hacer cuando la pandemia pase? Si te vuelves a Dios ahora con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿qué vas a hacer de ahí en más? ¿Vas a seguir buscando a Dios o te vas a apartar? Miren qué hermoso es Dios, que Dios volvió al punto de partida. Cuando Jonás se apartó y lo dejó, aún Dios estaba con su oído atento a escuchar el clamor de él. Y cuando Jonás vuelve del vientre del pez, dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, Dios te restituye tu misión, te restituye tu propósito y puedes continuar desde el mismo punto. Dios no te sigue condenando por lo que hiciste mal. Dios no sigue juzgándote por lo que no hiciste. Te perdonó, hubo un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Y Dios te vuelve al punto cero, a empezar de nuevo. Ojalá la humanidad entienda que este es un punto de valorar lo que verdaderamente es importante en la vida. Que es importante el amor a Dios, el amor a la familia, el amor al prójimo. Si la humanidad entendiera eso, podríamos ver grandes cambios. Pero no todos, lamentablemente no todos van a llegar al arrepentimiento. Y Dios sí quiere traer una restauración de todas las cosas. Es tiempo de que el que estaba apartado de Dios se arrepienta de corazón de haberse alejado de la presencia de Él y que vuelva a sus brazos de amor y que se reencuentren con todo lo bueno que tienen de Dios. Dios volvió a escuchar a Jonás y lo volvió a encomendar. Vino el mismo mandato de Dios del principio, el mismo de amor de Dios que estaba siempre disponible. Cuando Jonás volvió su corazón y su rostro a Dios, Dios lo escuchó y le reencomendó. Aunque estemos en el vientre del pez, aunque la humanidad esté pasando por este momento, por la propia negligencia y desobediencia, hay una esperanza en Dios. Hay un clamor, si hay un clamor que sube y hay un arrepentimiento genuino, Dios va a hacer algo a favor de la humanidad. Amén. Tiene que haber un verdadero y un genuino arrepentimiento.
Y sabemos que la iglesia de Dios se está levantando a clamar por la iglesia y por la humanidad. Y estamos creyendo que Dios va a hacer algo especial. Después de que Jonás se levantó, él fue y cumplió y anunció a Nínive todo lo que Dios le había dicho, que iba a ser destruida si no se volvían a Dios. Y esa ciudad sí se volvió al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Y en unidad se pusieron a clamar delante del Señor y alcanzaron la misericordia de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios tiene, es misericordia. Aprovechemos este tiempo que nos ha tocado vivir para reevaluar las cosas importantes, para saber y priorizar qué es lo que verdaderamente importa. Que podamos hacer un alto en el camino y reflexionar cómo debo caminar de aquí en más. Una vez que se levante todo esto, ¿cómo voy a seguir mi vida? ¿Cómo voy a dar un paso para ser mejor? Para estar cerca de Dios. Porque Él siempre está cerca. Los que nos alejamos a veces somos nosotros. Dios sí quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y ahí está Nínive. Nínive se convirtió. Y nosotros, como Jonás, la iglesia, tenemos que levantarnos con el mensaje que Dios tiene en nuestras vidas para el mundo. Nuestro mensaje no es un mensaje de condenación ni de juicio, como en su momento Jonás trajo un mensaje de juicio, pero el final fue bendición, porque lo que Dios quería era la salvación para Nínive. Y así Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Él. Y nosotros somos portavoces de Dios como Jonás, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para decirle a la gente hay una esperanza en gloria. Tenés esperanza de salir adelante. Dios es tu protector y Dios no se cansa de hacer el bien. Dios tiene un propósito para tu vida y te ama. La gracia sigue funcionando, la sangre de Cristo sigue limpiando. El poder de la sangre de Cristo sigue actuando hoy sobre tu vida, sigue actuando sobre tu familia, sigue actuando sobre tu hogar. Así que si tú que estás escuchando estabas apartado de Dios, si tú estabas alejado de Dios, Dios quiere tomarte en tus brazos de amor y traerte de nuevo a casa. Y a todo aquel que quiera escuchar a Dios y quiera volverse de corazón, dice así la palabra de Dios. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír.
a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras. Dios te quiere bendecir. Y si tú guardas sus caminos, y si tú obedeces y no huyes de su presencia, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Así que, hermana, hermano que me estás escuchando, tú que ya caminas con el Señor, tú que ya conoces, dale este verdadero pan al que no lo tiene. Dale esta verdadera comida que es la palabra de Dios. Tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes a Dios contigo. Comparte esta verdad tan maravillosa y tan grande que tenemos, porque no es difícil seguir a Dios. Ligera es mi carga, dice el Señor. Ligera es mi carga. El mandamiento de Dios está en tu corazón a través de Jesucristo. Cuando a Él lo aceptamos y recibimos el regalo de su salvación, tenemos escrito en nuestro corazón su palabra de vida. Tenemos escrito en nuestro corazón. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga paz en medio de este tiempo. Que Dios te bendiga.